Hollywood pudo haber sido glamoroso, pero detrás de las alfombras rojas y los marquesines brillantes acechaban películas que hacían que los sensores se derritieran por completo. Estas películas no solo se susurraban, sino que se retiraban, prohibían o enterraban por ser demasiado escandalosas. ¿Qué sucede cuando la llamada fábrica de sueños se atreve a mostrar pesadillas para las que la sociedad no está preparada? Quédate, porque estos clásicos no solo sacudieron al público, sino que reescribieron las reglas del cine de maneras que pocos anticiparon. Freaks 1932. Imagina una película tan inquietante que MGM, el mismo estudio que la financió, la repudió casi de inmediato. Eso fue Freaks, la impactante historia de carnaval de Todd Browning que volteó todas las convenciones de Hollywood. En lugar de estrellas glamorosas, Browning eligió a verdaderos artistas de circo con diferencias visibles, ofreciendo al público una mirada sin filtros para la que nunca habían estado preparados. ¿El resultado? Abandonos, desmayos e indignación de críticos que lo llamaron grotesco e inhumano. Pero aquí está el giro. Browning no hizo Freaks para burlarse o explotar. Creció rodeado de carnavales y quería mostrar la humanidad de los artistas que vivían al margen de la sociedad. En su historia, los llamados personajes normales son los verdaderos villanos, mientras que los tan temidos fenómenos forman una familia unida por la lealtad y la justicia. Este mensaje estaba décadas adelantado a su tiempo, pero en 1932 era simplemente demasiado. El Reino Unido la prohibió por completo durante 31 años, y en los Estados Unidos los cines exigieron cortes masivos, eliminando más de 30 minutos de metraje. La carrera de Browning nunca se recuperó de la reacción negativa, lo cual es casi trágico, considerando cuán influyente se volvería la película más tarde. Hoy en día, Freaks es celebrado como un clásico de culto atrevido, una película que pidió a las audiencias cuestionar quiénes son los verdaderos monstruos. Su clímax final, empapado de tormenta, aún provoca escalofríos como nada más de la época. Prohibida, censurada y despreciada al principio, Freaks ahora se recuerda como una de las apuestas más valientes que Hollywood jamás tomó. Isla de las Almas Perdidas, 1932. Antes de que Parque Jurásico hiciera que los experimentos genéticos fueran algo común, estaba Isla de las Almas Perdidas, una inquietante adaptación de H.G. La isla del Dr. Moreau de Wells, estrenada en 1932, ofreció una visión de pesadilla de la ciencia que sale mal. La historia sigue a un científico loco que transforma animales en híbridos, con apariencia humana en su laboratorio en la jungla. El público no estaba preparado para lo que vio. La actuación de Charles Laughton como el Dr. Moreau fue hipnotizante y aterradora a la vez. Con su látigo, traje blanco y sonrisa engreída, creó uno de los primeros grandes villanos cinematográficos. Pero no fue solo su actuación lo que perturbó a la gente. Eran las imágenes grotescas de criaturas mitad humanas, mitad animales. Las audiencias nunca habían visto algo tan crudo, tan retorcido o tan cercano al horror. Los censores no perdieron tiempo. El Reino Unido lo prohibió durante décadas, y países como Alemania e India se negaron a proyectarlo. Incluso en América, las juntas locales recortaron la película hasta que la historia apenas se sostenía. Grupos religiosos afirmaron que desafiaba los límites mismos de la moralidad, mientras que los críticos decían que dejaba a los espectadores enfermos. Irónicamente, el mensaje de la película era una advertencia sobre la arrogancia y la crueldad, no una celebración de ello. Pero el matiz no importaba cuando la gente exigía prohibiciones. La Isla de las Almas Perdidas se convirtió en una de las películas más censuradas de la década de 1930, y sin embargo, con el tiempo, ganó reconocimiento por su arte. Sus inquietantes escenarios de jungla, su atmósfera escalofriante y su filo filosófico influyeron en todo, desde El planeta de los simios hasta las modernas películas de criaturas. Lo que una vez se consideró demasiado grotesco para el público, ahora se celebra como un capítulo esencial en el cine de terror. La señal de la cruz, 1932. Si alguien podía eclipsar el espectáculo con el escándalo, era Cecil B. DeMille. La señal de la cruz, su épica deslumbrante, ambientada en la antigua Roma, estaba destinada a ser un gran entretenimiento. En cambio, se convirtió en una de las películas más censuradas de la década. ¿Por qué? Porque DeMille no solo mostraba la historia, se deleitaba en su exceso. La película mezclaba historias de los primeros cristianos con impresionantes representaciones de la indulgencia romana. Había banquetes, desfiles y una famosa escena que involucraba un baño de leche que dejó a los críticos furiosos. Una secuencia, conocida en ese momento como el baile de la luna, llevó los límites tan lejos que los cines tuvieron que recortar carretes enteros.
solo para mantener las proyecciones legales. A eso se suman las escenas de la arena, donde los leones se enfrentaban a humanos desarmados, y tenías una película que el público tanto admiraba como comentaba. En todo Estados Unidos, las juntas locales de censura exigieron cortes. Algunos la llamaron inmoral, otros inapropiada para una sociedad decente. En Gran Bretaña, las escenas fueron cortadas tan drásticamente que partes de la historia desaparecieron por completo, pero el público seguía asistiendo. DeMille había tocado algo innegable, la emoción de ver la grandeza de la historia chocar con la brutalidad cruda. Lo que hace que The Sign of the Cross destaque hoy en día no es solo la controversia, sino su artesanía. Los decorados eran enormes, los trajes deslumbrantes y la magnitud inigualable. DeMille sabía cómo montar un espectáculo, incluso si significaba enfrentarse a todas las juntas de censura del país. Esto no era solo una epopeya bíblica, era Hollywood desafiando al público a mirar la decadencia de frente. Demasiado atrevida para su época, pero inolvidable para cualquiera que la vio. Scarface, 1932. Mucho antes de que Al Pacino dijera "Say hello to my little friend", existía Scarface de Howard Hawks, estrenada en 1932. Fue la película de gángsteres más peligrosa que Hollywood había producido. Peligroso no por las armas y la sangre, sino porque fascinaba al público con el criminal en su centro. Paul Mooney interpretó a Tony Camonte, una versión apenas disfrazada de Al Capone, y lo hizo con tal encanto que los censores entraron en pánico. Temían que la gente saliera de los cines admirando a los gángsteres en lugar de condenarlos. Las autoridades exigieron nuevas tomas, nuevos finales e incluso cambios de título. En un momento, el estudio tenía 3 versiones alternativas listas, esperando que al menos una pasara la inspección. La violencia era gráfica para su época, tiroteos con ametralladoras, guerras de pandillas y asesinatos a sangre fría. Pero lo más impactante era su tono. Hawks y el productor Howard Hughes no dudaron en mostrar el crimen como emocionante, caótico e incluso seductor. Esa mezcla hizo que la película fuera eléctrica, pero también peligrosa a los ojos de los censores. Estados enteros la prohibieron, mientras que las autoridades de Chicago intentaron mantenerla fuera de los cines por completo. Irónicamente, toda esa resistencia solo construyó su leyenda. Multitudes acudieron queriendo ver la película prohibida, y lo que obtuvieron fue uno de los dramas criminales más agudos jamás filmados. Hoy, Scarface es aclamada como una obra maestra. Su influencia se siente en todo, desde El Padrino hasta la nueva versión de 1983. Pero en 1932 fue un pararrayos, prueba de que el cine podía glamorizar tanto como condenar. Los censores tenían razón en una cosa. Tony Camonte era inolvidable. Éxtasis, 1933. Antes de que Hedy Lamarr se convirtiera en una leyenda de Hollywood, protagonizó una película europea tan controvertida que los oficiales de aduanas estadounidenses literalmente confiscaron copias en la frontera. Esa película fue Éxtasis, un drama checo de 1933 que se atrevió a ser natural, sin filtros y emocionalmente crudo, de maneras que Hollywood no tocaría. La historia seguía a una joven atrapada en un matrimonio sin amor que anhelaba pasión e independencia. Eso por sí solo tocó fibras en los años 30. Pero fue la apertura de la película al mostrar intimidad y vulnerabilidad lo que hizo que los gobiernos clamaran escándalo. El momento en que Lamarr apareció nadando libremente en un lago se volvió infame, una escena repetida en los periódicos y susurrada en círculos de guardianes morales. Varios estados de Estados Unidos lo prohibieron por completo. Grupos religiosos protestaron, agentes de aduanas confiscaron rollos, y los críticos lo declararon inapropiado para los ojos estadounidenses. Irónicamente, toda esa indignación convirtió la película en una leyenda. Se convirtió en la película que todos querían ver, pero no podían. Lo que hace que Éxtasis sea tan fascinante hoy en día no es solo la controversia, sino el arte. El director, Gustav Machati, enmarcó la historia con un ojo poético, utilizando paisajes y silencio para transmitir emociones que el diálogo nunca podría. Lamarr, aún a años de su carrera en Hollywood, mostró al mundo que era más que solo belleza. Era una intérprete intrépida. Aunque prohibida, quemada y suprimida, Éxtasis perduró, y cuando Lamarr más tarde se convirtió en una estrella de Hollywood e inventora, esta película temprana ganó aún más peso histórico. Lo que los censores llamaron impactante, las audiencias modernas ahora ven como un paso audaz hacia la honestidad cinematográfica. La historia de Temple Drake, 1933, cuando Hollywood adaptó la explosiva
del nuevo Sanctuary sabían que estaban jugando con fuego. La historia de Temple Drake no solo era controvertida, era un desafío total para la América de la era de la Depresión. Protagonizada por Miriam Hopkins, la película contaba la historia de una mujer sureña, privilegiada, que se ve envuelta en una pesadilla de crimen, corrupción y decadencia moral. El público esperaba un simple cuento de advertencia. Lo que obtuvieron fue mucho más oscuro. La actuación de Hopkins sorprendió a los críticos por su intensidad. Ella interpretó a Temple como víctima y sobreviviente, alguien cuyas decisiones la llevaron a un inframundo que la sociedad educada no quería reconocer que siquiera existía. Los censores vieron la película como implacable, perturbadora y profundamente inapropiada para la época. Varios estados la prohibieron de inmediato, mientras que otros exigieron ediciones brutales que casi destruyeron la historia. Lo que realmente asustó a los guardianes de la moralidad fue cómo la película exponía la hipocresía de la sociedad. Sugería que el privilegio y la posición social no podían protegerte de la oscuridad y que el crimen a menudo florecía en las sombras de la riqueza. Para una América aún tambaleándose por la depresión, era una píldora demasiado amarga. La reacción contra Temple Drake no solo hundió sus posibilidades en la taquilla, también ayudó a provocar la estricta aplicación del Código Hays en 1934, el notorio libro de reglas de Hollywood para el contenido. En otras palabras, esta única película fue en parte responsable de restringir lo que se podía o no mostrar en pantalla durante las siguientes 3 décadas. Hoy en día, sobrevive como un drama cautivador y un punto de inflexión. Lo que una vez se consideró demasiado malsano para existir ahora, se ve como un valiente e intransigente intento de enfrentar la oscuridad de frente. Babyface, 1933. Barbara Stanwyck no era ajena a los papeles difíciles, pero en Babyface redefinió la audacia. Interpretando a Lily Powers, una mujer que asciende en la escala social, superando y maniobrando a los hombres en el poder, Stanwyck ofreció una actuación que fue aguda, sin disculpas y muy adelantada a su tiempo. En 1933, Hollywood no estaba preparado para un personaje femenino que usara ingenio y determinación para conseguir lo que quería, especialmente cuando eso significaba desafiar las normas de género. Lily no se sentó tranquilamente en la esquina. Tomó el control de su destino, y mientras el público encontraba su historia fascinante, los censores casi perdieron la cabeza. El problema no era solo la trama, sino el tono. La película nunca castigó a Lily como exigían las pautas morales. En cambio, ella prosperó. Para los censores, esto era peligroso. Warner Brothers se vio obligado a volver a filmar el final, suavizándolo en algo que enseñara una lección. Incluso entonces, varios estados prohibieron la película, temiendo que alentara a las mujeres a desafiar los roles sociales. Sin embargo, lo fascinante de Babyface es lo moderna que se siente ahora. El personaje de Stanwyck no es ni héroe ni villano, sino algo más complejo, ambicioso, resiliente y reacio a seguir las reglas anticuadas de la sociedad. Ese tipo de matiz era prácticamente inaudito en el Hollywood temprano. Aunque fue retirada de los cines rápidamente después de su estreno, la película resurgió décadas más tarde y se convirtió en un clásico de culto, a menudo estudiada como una de las joyas de la era precódigo. Los censores querían enterrarla, pero accidentalmente crearon una leyenda. Tarzán y su compañera, 1934. Las películas de Tarzán de Johnny Weissmuller fueron éxitos de taquilla, aventuras en la jungla para toda la familia, o al menos, eso es lo que MGM quería que fueran. Luego vino Tarzán y su compañera, una secuela que casi terminó con la franquicia antes de que comenzara. ¿El culpable? Una ahora infame escena de natación submarina, que sorprendió al público y puso a los ejecutivos del estudio en apuros. La secuencia presentaba a la compañera de Tarzán, Jane, interpretada por Maureen O'Sullivan, zambulléndose en un río y nadando con gracia junto a Weissmuller. Suficientemente simple, ¿verdad? Excepto que fue filmada con una libertad y naturalismo que chocaban violentamente con los estrictos nuevos estándares que Hollywood intentaba imponer. Los censores exigieron inmediatamente que se cortara toda la escena, y MGM lo retiró discretamente de circulación. Durante décadas, el público no tenía idea de que siquiera existía. Más allá del escándalo, la película en sí fue una de las aventuras de Tarzán más ambiciosas jamás filmadas.
Filmado con elaborados escenarios de jungla y atrevidos trabajos de acrobacias, ofreció al público un espectáculo de acción impresionante, diferente a cualquier cosa en pantalla. Pero la controversia lo eclipsó. Las juntas locales lo calificaron de indecente, mientras que otros argumentaron que no era apta para el público familiar que ama a Tarzán. Durante años, la versión censurada era lo único que se podía ver. Solo más tarde, cuando las imágenes originales resurgieron, el público se dio cuenta de cuánto faltaba. Lo que una vez parecía escandaloso ahora parece inofensivo, pero aún marca un momento fascinante cuando incluso una aventura en la jungla podía provocar la ira de los censores. Tarzán y su compañera sigue siendo una de las entradas más audaces en la larga franquicia de Tarzán, recordada tanto por lo que se cortó como por lo que llegó a la pantalla. Reefer Madness, 1936. A primera vista, Reefer Madness estaba destinada a ser un serio anuncio de servicio público. Financiada como una herramienta educativa para advertir sobre los peligros de la marihuana, se suponía que debía asustar a padres y adolescentes. En cambio, se convirtió en una de las películas más involuntariamente hilarantes jamás hechas. La película mostraba a jóvenes cayendo en el caos después de probar la planta prohibida, fiestas salvajes, comportamiento imprudente, incluso violencia. Todo estaba exagerado, más allá de lo creíble, convirtiendo una lección de salud en puro melodrama. Los espectadores no podían tomarlo en serio. Los críticos de la época lo llamaron basura sensacionalista, mientras que algunas comunidades lo prohibieron por ser engañoso. Pero aquí es donde se pone interesante. La película no desapareció. Entra el productor de explotación Dwayne Asper, quien compró los derechos, lo recortó y lo llevó de gira por todo el país como una atracción sensacionalista. Lo comercializó no como una película educativa, sino como entretenimiento escandaloso. El público lo devoró, no porque lo creyera, sino porque lo encontraba absurdamente divertido. Para la década de 1970, la película había encontrado una segunda vida como un éxito de culto de medianoche. Los estudiantes universitarios acudían en masa a las proyecciones, riéndose de sus advertencias exageradas. Lo que una vez fue propaganda prohibida, ahora era oro cómico. La ironía es difícil de ignorar. Reefer Madness fue prohibida por ser demasiado impactante, pero al final se convirtió en un clásico de culto. Aún se ve hoy en día por su pura ridiculez. A veces, la historia tiene la última risa. Marihuana, 1936. Si Reefer Madness fue un fallido filme de terror para el aula, Marihuana de Dwayne Esper fue su primo salvaje. Esper, conocido por vender películas impactantes a audiencias de espectáculos itinerantes, apostó por la controversia. Su película pintó un cuadro escandaloso de jóvenes arruinados por la marihuana, completo con consecuencias exageradas y narración histérica. Los cines convencionales se negaron a proyectarla, así que Esper se fue de gira, mostrándola en pueblos pequeños con conferencistas en vivo que exageraban sus supuestas advertencias. El truco funcionó. La película se presentaba casi como un acto de carnaval. Mira el escándalo en la pantalla, luego escucha a un experto advertirte sobre sus peligros en la vida real. Para las audiencias de la época se sentía atrevido, prohibido y emocionante, pero los censores y los funcionarios locales no estaban impresionados. Muchas ciudades lo prohibieron por completo, argumentando que el espectáculo itinerante de Esper explotaba el miedo en lugar de enseñar lecciones. A pesar de las prohibiciones, la película prosperó en el circuito clandestino. Su reputación como una película prohibida solo la hizo más deseable. Al igual que Reefer Madness, su mensaje fue rápidamente eclipsado por su sensacionalismo, y las audiencias modernas a menudo la encuentran risible. Aún así, Marihuana es un recordatorio importante de cómo el cine de explotación prosperó al eludir la distribución convencional. Esper sabía que la controversia era la mejor herramienta de marketing. Al apoyarse en el escándalo, mantenía sus películas vivas, incluso cuando la ley decía lo contrario. Puede que no sea arte elevado, pero definitivamente es un gran drama. Prueba de que a veces, las películas más prohibidas nunca fueron pensadas para ser obras maestras, solo espectáculos diseñados para provocar indignación. El forajido, 1943. Pocos cineastas entendieron la controversia como Howard Hughes. Con El forajido, su película del oeste protagonizada por Jane Russell, Hughes realizó una de las maniobras de marketing más audaces en la historia de Hollywood. La película en sí no era innovadora en términos de historia, un relato estándar de la frontera sobre Billy the Kid y Doc Holliday, pero Hughes tenía otros planes.
Lo que hizo infame a The Outlaw no fueron sus tiroteos, sino su estrella. Hughes destacó a Jane Russell de una manera que ningún estudio de Hollywood se había atrevido antes. La campaña publicitaria fue implacable, con carteles y anuncios que enfatizaban su apariencia más que la trama de la película. Los censores se negaron a otorgar la aprobación a la película, alegando que Hughes había ido demasiado lejos. Durante años, la película permaneció en el limbo. Arco, proyectada solo en compromisos limitados que mantenían al público pidiendo más. Y ese era exactamente el plan de Hughes. Usó las batallas de censura como publicidad gratuita, convirtiendo la indignación en titulares. Cuando la película finalmente consiguió un estreno más amplio en 1946, fue un éxito de taquilla. El escándalo lo había hecho imperdible. Los críticos pueden haberlo descartado como superficial, pero la historia recuerda a The Outlaw por reescribir el manual sobre cómo usar la controversia como marketing. Hughes demostró que no necesitabas la aprobación de los guardianes morales para hacer una fortuna. Solo necesitabas que gritaran lo suficientemente fuerte para despertar la curiosidad del público. En resumen, The Outlaw no fue solo un western, fue la primera lección real de Hollywood sobre cómo el escándalo vende. Mom and Dad, 1945. Kroger Bob no era un director de Hollywood muy conocido, pero con Mom and Dad creó una de las películas más prohibidas y más rentables de su época. Se promocionó como una película educativa sobre planificación familiar y salud, eludiendo la distribución normal y recorriendo el país como un evento itinerante. Se realizaron proyecciones separadas para hombres y mujeres, a menudo acompañadas de conferencias de supuestos expertos médicos. Los cines convencionales se negaron a tocarla, y las juntas de censura la condenaron casi instantáneamente. La Legión de la Decencia la declaró inmoral, mientras que los líderes comunitarios la acusaron de ser explotadora. Pero en lugar de hundir la película, la indignación la hizo imparable. Bob se aprovechó del escándalo, llenando carteles con lemas como «Ve lo que tus padres nunca te contaron» y desafiando al público a mirar. El formato de espectáculo itinerante le dio a mamá y papá un poder extraño. Al presentarlo como educación, Bob logró mostrar material que ninguna producción de Hollywood convencional podía tocar. La segregación de las proyecciones añadió al sentido de misterio. Las personas que asistían no solo estaban viendo una película, estaban presenciando un evento prohibido. A pesar de estar prohibida en docenas de ciudades, la película recaudó millones, demostrando que había una audiencia masiva para contenido que desafiaba a los guardianes morales de Hollywood. Durante años, siguió siendo una de las películas de explotación más rentables jamás hechas. Al final, Mom and Dad no era solo una película. Fue un fenómeno que mostró cómo las etiquetas educativas podían burlar a los censores y cómo la controversia podía convertirse en dinero contante y sonante. Canción del Sur, 1946. Disney construyó su imperio sobre entretenimiento para toda la familia, pero Canción del Sur se convirtió en el error más infame del estudio. Estrenada en 1946, combinó acción en vivo con animación de una manera innovadora, contando historias sobre un niño en una plantación de Georgia. En ese momento, los críticos elogiaron sus logros técnicos e incluso le otorgaron un premio de la Academia por su querida canción Zip Adi Du Da. Pero los problemas llegaron rápido. A medida que la conciencia social creció en las décadas siguientes, el público comenzó a ver la película de una manera muy diferente. Muchos lo acusaron de presentar una visión excesivamente romantizada de la vida en las plantaciones, una que pasaba por alto las duras realidades. Estallaron protestas y Disney gradualmente retiró la película de la circulación. A diferencia de otros clásicos controvertidos, Canción del Sur no solo fue censurada, sino que fue enterrada silenciosamente. Durante años, Disney se ha negado a lanzarlo en video doméstico en los Estados Unidos y permanece guardado en la bóveda. Irónicamente, la película que una vez fue elogiada por su innovación se convirtió en el título más prohibido de la compañía. Clips sobreviven y metraje circula en línea, pero para muchos, la película misma ha adquirido un estatus casi mítico. ¿Era un relicto malentendido de su tiempo o un error embarazoso? Ese debate continúa hasta el día de hoy. Canción del Sur sigue siendo un recordatorio de que incluso Disney no es inmune a la controversia. El mismo estudio que dio al mundo Magia Eterna también creó una película que han pasado décadas tratando de borrar. Límites Perdidos, 1949. En 1949, Límites Perdidos contó una historia muy adelantada a su tiempo.
Una familia negra que vivía en Nueva Inglaterra que se hacía pasar por blanca para escapar del prejuicio. Basada en hechos reales, la película era tranquila, reflexiva y profundamente humana. Pero en la América de posguerra, la honestidad sobre la raza fue suficiente para provocar indignación. La película fue prohibida en ciudades como Atlanta y Memphis, donde los funcionarios afirmaban que amenazaba la moral pública. Lo que realmente temían era su desafío al statu quo. La película se atrevió a mostrar que el racismo no se trataba solo de caricaturas o estereotipos. Se trataba de la vida cotidiana, de familias navegando elecciones imposibles en una sociedad dividida. Al centrarse en una familia de clase media educada, en lugar de estereotipos, Lost Boundaries rompió expectativas. Mostró a los espectadores una versión de América que muchos no querían reconocer, y fue precisamente por eso que fue prohibida. A pesar de la resistencia, la película encontró audiencias que reconocieron su importancia. Los críticos elogiaron su sinceridad, y más tarde ganó premios en festivales de cine en el extranjero. Pero en Estados Unidos, la controversia eclipsó su arte. Los censores y funcionarios trabajaron arduamente para silenciarla, prueba de cuán amenazante podía ser la honestidad. Hoy, Lost Boundaries se recuerda como una película emblemática, una que empujó a Hollywood, aunque brevemente, hacia contar historias de verdadera complejidad social. Para 1949, eso solo fue revolucionario. The Moon is Blue, 1953. Cuando el director Otto Preminger se propuso hacer The Moon is Blue, no estaba persiguiendo espectáculo o escándalo. Estaba haciendo una comedia ingeniosa y sofisticada sobre las relaciones en el mundo moderno, pero cuando los censores señalaron su diálogo juguetón por ser inapropiado, Preminger tomó una decisión audaz. La lanzó sin el sello de aprobación del Código de Producción. Esto era inaudito en 1953. Los estudios temían lanzar una película sin aprobación, creyendo que los cines se negarían a proyectarla. Pero Preminger los desafió, y para sorpresa de todos, el público acudió en masa. La película se convirtió en un éxito de taquilla, demostrando que los espectadores no necesitaban un sello para decirles qué valía la pena ver. La controversia fue menos sobre lo que la película mostraba y más sobre lo que decía. Su diálogo, lleno de ingeniosos intercambios sobre citas y moral, puede parecer inofensivo ahora, pero en ese momento era escandaloso. Algunos estados solo permitieron proyecciones nocturnas, tratándolo como una función prohibida en lugar de una comedia romántica. La apuesta de Preminger funcionó. The Moon is Blue no solo sobrevivió, rompió la armadura del código de producción. Al demostrar que una película podía tener éxito sin aprobación oficial, allanó el camino para el declive de la censura y el eventual fin del código. En resumen, lo que una vez fue prohibido por ser demasiado atrevido, terminó reformulando la libertad de Hollywood para siempre. Desde Pesadillas de Carnaval hasta Comedias Prohibidas, estas películas demuestran que la historia de Hollywood no solo trata de glamour, sino de rebelión. Cada prohibición, cada escándalo, cada sello furioso del censor dio forma a las películas que vemos hoy. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Alguno de estos clásicos prohibidos te tomó por sorpresa? Deja tus pensamientos en los comentarios, comparte este video con otros fanáticos del cine y suscríbete para más historia oculta de Hollywood que aún sacude la pantalla.